El arte transforma miradas, conecta lugares y explora identidades. El impresionismo fue, de hecho, una de las corrientes que lograron transmitir ese estallido de color y emoción que Vincent Van Gogh, Monet y Matisse ayudaron a sembrar en la historia. Con esta reflexión yo le doy la bienvenida a Vidas y lo hago desde esta pintura de Vincent Van Gogh que se titula Gavillas de Trigo. Esta pintura la realizó Van Gogh en el año 1890 y es parte de la exposición que ahora les voy a presentar, que está en el Museo del Majestuoso Palacio de Bellas Artes en la Ciudad de México. La muestra se titula La Revolución Impresionista y es de Monet a Matisse. Y bueno, esta muestra procede del Museo de Arte de Dallas. En total son 45 obras de 26 artistas que marcaron un antes y un después en el arte moderno. Yo les propongo que recorramos esta exposición juntos porque quiero compartir estos acervos con nuestro público como si abriésemos ventanas al pasado y bueno, que son ventanas que aún nos inspiran. Y antes quiero invitarles a conocer las novedades culturales de la semana, así que atentos. En Bolivia, el Ministerio de Culturas, Descolonización y Despatriarcalización aperturó la convocatoria para el concurso nacional Bolivia Danza en el Bicentenario, cuyo objetivo es fortalecer la identidad nacional y reconocer el talento de los artistas que practican los diversos estilos de danza boliviana. La convocatoria permite la participación de elencos, compañías, estudios y grupos de danza que cultivan géneros como ballet clásico, danza contemporánea, danza jazz, danza folclórica nacional, danza folclórica nacional de proyección y danzas urbanas. El periodo de inscripción para esta convocatoria se extiende desde el 5 de mayo hasta el 7 de julio. La serie argentina El Eternauta, dirigida por Bruno Estañaro, ha cosechado el éxito de una de las plataformas de streaming internacional. La historia de ciencia ficción, ambientada en la ciudad de Buenos Aires, narra las estrategias de supervivencia que implementan un grupo de amigos y familiares ante la caída de una nevada tóxica. La serie está basada en la obra de Héctor Germán Oesterheld, geólogo, escritor y fundador de la editorial Frontera, cuya familia fue víctima de un trágico destino. Las 4 hijas del Oesterheld, 2 de ellas embarazadas, sus 2 yernos y finalmente el propio autor, fueron secuestrados y desaparecidos por la dictadura militar argentina como parte de las políticas de exterminio implementadas en América Latina en el marco del Plan Cóndor para impedir el crecimiento de las ideas socialistas. Oesterheld, a través de su obra El Eternauta, predica el valor de la unión y la resistencia, planteando el concepto del héroe colectivo. El Eternauta se ha convertido en un clásico de la cultura pop argentina y ahora el éxito de la serie abre el debate sobre los temas sociales y políticos que aparecen en la novela en un momento histórico marcado por el conflicto y la incertidumbre. La alcaldía del municipio bolivariano Libertador de la ciudad de Caracas abrió la convocatoria al 16º Premio Nacional de Literatura Estefanía Mosca 2025, un galardón que honra al nombre de Estefanía Mosca, quien fue una de las escritoras caraqueñas contemporáneas más destacadas, cultivando géneros como el ensayo, la narración o la crónica. Los escritores y escritoras pueden competir en las categorías de narrativa, poesía, crónica y ensayo. Pueden participar autores venezolanos residentes en el país o en el extranjero, así como autores extranjeros residenciados en Venezuela. Cada categoría otorgará un premio único en metálico, un diploma y la publicación de la obra ganadora por el Fondo Editorial Fundarte en la colección Premio Estefanía Mosca. La recepción de obras estará abierta hasta el 30 de julio de 2024. La ceremonia de premiación de este certamen tradicionalmente se lleva a cabo en el marco de la Feria del Libro de Caracas. Un antiguo proverbio hindú dice
que un libro abierto es un cerebro que habla, cerrado es un amigo que espera, olvidado es un alma que perdona, destruido un corazón que llora. En Vidas creemos profundamente en ese proverbio. Y bueno, nos encanta promover la lectura, usted lo sabe, por eso cada semana nos esperamos en proponerles y traerles aquí nuevas y valiosas recomendaciones literarias. Hoy les traemos 2 títulos de la editorial Alfaguara, ambos de Alfaguara. El primero se titula El tercer amor, de Hiromi Kawakami. Es una novela que retrata a Riko, una mujer que en medio de un matrimonio fallido se atreve a cuestionar su rol como madre, esposa y mujer del siglo XXI. El segundo título es Yo soy el otoño, de Jorge Alberto Gudiño. También es un libro de Alfaguara y esta es una historia que se mueve entre el drama y el crimen y está construida con un lenguaje potente y afilado como navaja. ¿Tiene usted una lectura favorita? ¿Quiere usted compartirnos alguna recomendación? Bueno, pues esperamos estas recomendaciones en @vidastelesur, tanto en Instagram como en X. Ahora hacemos una pausa, pero volvemos enseguida. Esta obra se titula Debajo del Pandano, que son esas ramas parecidas a palmeras que observan en la pintura, y es del francés Paul Gauguin. Es una de las obras más importantes de la colección del Museo del Palacio de Bellas Artes donde estamos, porque ustedes saben, la Revolución Impresionista nos invitó a mirar con otros ojos a aquellos artistas que en su momento fueron considerados provocadores y rebeldes y que hoy son reconocidos como los grandes transformadores del arte moderno. Esta exposición en el Museo del Palacio de Bellas Artes recorre los orígenes justamente de estos inconformes, de este colectivo conocido como los impresionistas, quienes en el año 1874 se atrevieron a romper con las normas académicas al organizar su propia muestra, dando un giro totalmente radical a la historia del arte y abriendo una nueva manera de interpretar la luz, el color y también la realidad. Y bueno, y del trazo al escenario pasamos ahora a otra forma de expresión que también explora la condición humana. Vamos a hablar del teatro, una disciplina milenaria que, como hemos comentado antes, dialoga de forma profunda con nuestras emociones. Vamos a escuchar al actor y director mexicano Alejandro Guerrero, quien nos comparte su visión sobre este arte vivo. Adelante. Suele ocurrir que la ficción puede ser más real que lo que se piensa es real. El que olvida la propia voluntad y consigue nunca alcanzar sus deseos, ese es considerado por todos un sabio. Eso es lo que siempre veo. Esa es una de las lecciones que el actor, director y productor de teatro Alejandro Guerrero ahora puede transmitir tras años de carrera. Y yo empecé a ver teatro, creo que desde los 6 años, ¿no? De todo tipo de teatro, comedia musical, el teatro que se hacía en la Universidad Nacional Autónoma de México, lo que pasaba con el Instituto Nacional de Bellas Artes de entonces. De ahí a la formación académica y una trayectoria que lo llevó por puestas en escena que no se quedaron en el entretenimiento, sino que llegaron a la denuncia. El proyecto de Casa del Teatro a mí me parece que es justo el que va con el perfil que yo necesitaba encontrarme primero como persona, como alguien que tiene que conocerse a sí mismo, ¿no? Ese era un principio que yo todavía no conectaba del todo con el teatro, pero que al mismo tiempo yo venía de un proceso fuerte como alumno de la UNAM por aquella huelga cuando se intentó privatizar y en la cual yo participé en 1999, que concluye el 6 de febrero del 2000 de manera pues bastante dura y compleja. Y todos esos años empezó en México pues una etapa oscura, ¿no? El neoliberalismo.
Esas condiciones dieron vida a lo que posteriormente se convertiría en su proyecto de vida, Puntos Suspensivos Teatro. Lo primero que pensé es hay que hacer una compañía, generar un grupo que pudiera ser pues un elenco o un reparto que pudiera ser estable, ¿no? Sin tener becas. Yo me fui por la vía de la autogestión o de lo independiente, como se le llama. Y ahí nace en 2006, cuando en México pues veníamos de una situación política tremenda, ¿no? La primera vez que AMLO estuvo en una boleta electoral y bueno, es historia todo lo que ha pasado, ¿no? Y estaba muy complicada la situación política, había mucho encono, había mucha represión, iría más, vendría una etapa terrible en México y el teatro que hacíamos en ese momento no lo pensamos mucho, tenía que ver con la situación pues en materia de política necropolítica, diría yo, ¿no? Empezamos a abordar el tema de los feminicidios en Ciudad Juárez, por ejemplo. Imagínate, estoy hablando de finales de los 90s, nos acercamos a escritores, investigadores que habían generado, ¿no?, estas líneas, se vuelve un teatro de investigación sobre temas como ese, sobre temas históricos, la guerra sucia, el movimiento estudiantil del 68 y también aspectos que no estaban vinculados a lo político, ¿no? En medio de ese periodo neoliberal de la vida pública mexicana es que el entorno se hizo complicado para las expresiones críticas. En donde todas esas libertades de pronto un sistema decide guardar o meter a quienes no les son cómodos o que no son normales. Y de eso empezaron a tratarse las obras. Así podía tratarse de alguna figura que lleva años, ¿no?, en una cárcel en el país, ¿no? Creo que es una de las reclusas con mayor antigüedad en México, Sara Aldrete, investigamos su caso, que además ella hace teatro en reclusorio y que fue víctima de tortura y de una serie de cosas. Un caso paradigmático y terrible de la justicia en este país desde el 89, que sigue buscando justicia. Y esa temática fue el eje de su obra, que jamás hizo oídos sordos o quitó la vista de temas sensibles como las desapariciones y otros más. Hacer esa diferenciación en cuanto a lo que implica la desaparición forzada como biopolítica, pues estamos tratando de llegar ahí, porque creo que mientras más se dan estas situaciones en términos de cómo funcionan también los golpes blandos, ¿no? Las guerras asimétricas, se vuelve una especie de salón de espejos, ¿no?, como en las ferias, en donde eso mismo puede servir o funciona para poner y quitar o sancionar gobiernos y servir a esta escala masiva de fascismo en la que, híjole, pues está ahorita el mundo en un vilo preocupante. Y es que su teatro no puede ser ajeno a las consecuencias del inicio de la guerra contra el narco en México, ni de lo que ocurre en otras partes del mundo. Y nosotros no creíamos que las cosas se iban a poner tan feas, ¿no? Si te hablo de bueno, imagínate, 2006 que eso empezó, de los montajes que fuimos trabajando, por ahí aparece una obra que se llama Ese no es mi nombre, que esa ya llegaría por 2011, que viene de una investigación sobre el periodo de la dictadura con Jorge Videla en Argentina. Por eso para Alexandro Guerrero el montaje que él hace no puede quedarse solo en un tema de entretenimiento. Hay que arder en preguntas para hacer teatro y buscar, ¿no?, en el origen también de dónde viene eso que nosotros pensamos que hoy es un periodo de caos, es la réplica de qué otro periodo de caos y un periodo de creación o de resistencia o de volverse a preguntar, aunque parece que las cosas están cambiando, que he de decir que sí, me ha tocado atestiguar y vivir con uno de los proyectos de los más sólidos y constantes de la compañía, Trilogía 68, que escribe Daniela en Campos Thomas, que se abrió a partir de la llegada de la Cuarta Transformación a México. Sí se abrieron muchos espacios. Alexandro Guerrero se ha convertido en la muestra de lo que ocurre cuando se hace teatro con conciencia social. Gran satisfacción
de esta compañía es que, por ejemplo, respecto al tema de lo que ocurrió en México en 1968, que es un aspecto de la violencia de Estado de ese periodo, hay un caso específico que abordamos, que trabajamos en teatro, que expusimos durante muchos años con Trilogía 68, que termina convirtiendo en una declaratoria. Gracias a una declaratoria le dan el estatus de víctima indirecta precisamente a la dramaturga principal de nuestra compañía, Tania Campos Thomas, ¿no? Que gracias a una obra y de cómo se aborda la vida de su padre dentro del movimiento estudiantil del 68, finalmente se caen los cerrojos que había sobre ciertos archivos. Nuestra labor es mucho de revisar archivos. Cerrojos que han seguido cayendo con la llegada de gobiernos progresistas a México. En la Cámara, Juan Carlos Martínez, Daniel Rosas, Telesur, Ciudad de México. La exposición que se presenta en Bellas Artes de México se articula en 4 núcleos que permiten comprender la revolución que supuso el impresionismo. En Rebeldes con Causa conocemos a los artistas que en el año 1874 rompieron con el sistema oficial para organizar sus propias muestras. Notas de campo nos llevan al aire libre, donde estos creadores desarrollaron técnicas innovadoras para capturar la luz y el paisaje. En efectos secundarios vamos a descubrir a figuras como Van Gogh, como Gauguin y como Matisse, a quienes se les vio siempre tomando el impulso del impresionismo y bueno, también lo transformaron apostando por una expresión más audaz de lo que es el color y bueno, también de la forma. Finalmente hay otra etapa que se llama Para Siempre y que revela cómo este movimiento abrió el camino a las vanguardias del siglo XX como un cubismo, el fauvismo y el expresionismo. Hacemos una breve pausa, pero no se vaya, que aún hay más en Vidas. De la pintura y el impresionismo nos trasladamos al mundo de los audiovisuales, porque quiero que conozca usted la importancia de la edición y el montaje, una de las últimas fases de lo que es la producción audiovisual. 2 procesos que son determinantes para la calidad del producto final. Pero no les adelanto más, disfruten de la historia que sigue. Una de las fases más importantes de la producción audiovisual es la postproducción y el montaje. Este último consiste en unir distintos planos para crear una continuidad de escenas con una duración específica que transmitirán al espectador un sentimiento determinado y un valor narrativo específico. El mundo audiovisual es un mundo muy dinámico y desde un punto de vista, yo lo catalogo como en dos vertientes. El montaje como tal, que es un proceso, y como un vehículo audiovisual. ¿Por qué lo llevo en esos 2 sentidos? Porque a través del proceso, tú lo que haces es más que todo seleccionar imágenes, sonidos que cuenten una historia coherente. Para conseguir mejores resultados en el proceso de montaje, es necesario tener en cuenta que el discurso audiovisual se alimenta de toda una diversidad de lenguajes artísticos anteriores que enriquecen sus códigos. Aprendan y estudien mucho, porque esta profesión, a pesar de que verdaderamente es muy buena, necesita de mucha lectura. Pero puedes empezar básicamente desde lo más simple, que es estudiar un plano.
cómo es un plano, qué significado tiene, qué quiere expresar ese plano, qué es lo que tú quieres darle con la lectura de esa secuencia. A través del uso de las técnicas de montaje audiovisual, es posible manipular la recepción de los espectadores para trasladarlos a los mundos imaginarios que proponen los directores y los guionistas en los films de ficción. Pero, a su vez, también nos valemos de otras herramientas, que son la grafía, las formas. Una de las bases del montaje audiovisual es el efecto Kuleshov, un fenómeno que demuestra cómo el orden de las imágenes pueden alterar la interpretación de una escena, la composición de las escenas, dividiéndolas en planos largos, planos medios y planos detalle. También puede generar en el observador la sensación de ingresar progresivamente en su centro emocional, determinando si empatiza o no con un personaje específico de la narración. Para llegar a la televisión costaba mucho porque son los conglomerados tenían eso prácticamente. Ahorita está democratizado y usted encuentra recursos de la nada y puedes extenderte a hacer, y tienes herramientas que en los 80 no lo teníamos. Tenemos la internet, nosotros en los 80 no teníamos eso. Entonces ahora todo un niño que va cabalgando con estos tiempos tiene una herramienta que se llama el celular, que puede montar fácilmente un audiovisual. Las técnicas de montaje audiovisual y de postproducción no solo son usadas para entretener, también han sido una herramienta para satanizar o manipular importantes hechos de la historia mundial con fines políticos o económicos. En el arte del montaje, la forma puede comunicar estética, filosofía, ideología y estados de ánimo, involucrando activamente al espectador en la construcción de la dialéctica audiovisual. Y con esta escultura de Pierre-Auguste Renoir, que se titula Madre e Hijo, y estas obras que tengo a mi lado, quiero despedir nuestro programa de hoy. Y quiero también agradecer su fiel compañía, al mismo tiempo que agradecemos al Museo de Bellas Artes y al INBA por permitirnos realizar este programa desde esta hermosa exposición que usted puede visitar hasta el 27 de julio en Ciudad de México. Yo les sugiero que no deje pasar esta oportunidad. Les dejo a propósito nuestra pregunta de la semana, que es: ¿quién es su artista preferido de la corriente del impresionismo? Puede ser de esta exposición o de los que usted conozca del mundo entero. Esperamos su respuesta en @vidastelesur, tanto en X como en Instagram, también en mi cuenta, que es @AISATelesur. Para cerrar nuestra edición, me despido con el tema Sembrando Flores. Hasta la próxima, y no lo olvide que la sonrisa nunca escape de sus labios. Chao.